funciones. Entre ellos está también histamina y la serotonina que ya han visto, que tienen una acción fugaz, ¿sí? Son como neurotransmisores, pero más locales. Actúan de forma más local. ¿Ya? No tienen función endocrina, ni su vida media es pequeña, regulan actividades fisiológicas variadas y es difícil clasificar sus acciones o cómo utilizarlos terapéuticamente, porque además dependen de qué tipo de receptor actúe, si es estimulante, inhibitorio, ¿ya? Que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se sintetizan los leucotrienos? Los leucotrienos vienen de la fosfolipasa A2 de los fosfolípidos de membrana. Esta fosfolipasa se convierte en ácido araquirónico y va a seguir dos caminos: el camino de la ciclooxigenasa y el camino de la lipoxigenasa. Tenemos dos vías de la ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2. ¿Sí? Una es constitutiva y la otra es inducible en algunos sitios. Sin embargo, la constitutiva, es decir, que está en todas las células, es la ciclooxigenasa 1, la COX-1. La inducible es la COX-2, pero en el riñón, en el útero, en el endotelio, es constitutiva también. ¿Ya? Entonces estos órganos tienen dos ciclooxigenasas constitutivas, que es la COX-1 y la COX-2. Como les dije, se sintetiza a partir de los lípidos de membrana, ¿sí? Principalmente de la fosfatidiletoanolamina, ¿ya? Puede sintetizarse a través de la fosfatidilcolina también, pero en menor cantidad, ¿ya? Hay varios estímulos que producen que se sinteticen, en el entrada brusca de calcio, en una injuria celular, regulación de procesos biológicos y fisiológicos, ¿ya? Ahí se va a secretar la fosfolipasa A2. ¿Ya? Y esto se va a formar, se va a convertir en ácido araquirónico. El ácido araquirónico va a seguir dos vías: la de la ciclooxigenasa, que es la COX, y de la lipoxigenasa, que es la vía de la 5-lipoxigenasa. ¿Ya? A través de la ciclooxigenasa, ¿qué sucede? Se oxigena y se vuelve cíclico. Y se puede sintetizar prostaglandina G2, que es una prostaglandina que no tiene ninguna actividad biológica. Se sintetiza la prostaglandina G2 y esta se convierte a través de una hidroperoxidasa en prostaglandina H2, que tampoco hay mayor actividad biológica. ¿Sí? Y esta prostaglandina H2, por medio de isomerasas, ¿sí? Y por medio de sintetasas, se van a convertir en prostaglandina E2, en prostaglandina D2, en prostaglandina F2, en tromboxano. ¿Sí? En tromboxano. Todas tienen un índice de 2, ¿no es cierto? Todas son terminan en 2, porque tienen un doble enlace en las cadenas lineales de carbono, que solo se da en seres humanos y en mamíferos. En otros seres, no. ¿Ya? Luego viene la vía de la 5-lipoxigenasa. ¿Sí? La 5-lipoxigenasa, a partir del ácido araquirónico, se va a sintetizar el HPT, ¿sí? Y este sintetiza los leucotrienos. Existen dos grupos de leucotrienos. El grupo de B4, que tiene muchas funciones microvasculares, y el grupo de L4, de C4 y LTD4, ¿sí? Que principalmente tienen una acción en la secreción bronquial, en el edema bronquial y en la broncoconstricción bronquial. Son potentes broncoconstrictores, aumentan la secreción y producen edema. Es decir, están muy relacionados a los pacientes asmáticos, donde hay broncorrea, broncoespasmo, ¿sí? Broncoconstricción. Entonces, los leucotrienos C4 y D4 van a actuar produciendo una fuerte broncoconstricción, edema y aumento de la secreción mucosa
obstructivo respiratorio. ¿No? Como ya hemos visto, la ciclooxigenasa tiene dos tipos de enzima, la COX-1 que es constitutiva, que quiere decir que está en todas las células, y la COX-2 que es inducible, que solo se induce cuando hay inflamación. Sin embargo, la COX-2 en el riñón, en el endotelio vascular, en el sistema nervioso central y en el útero también es constitutivo, ¿sí? Y produce efectos locales, no solo inducibles, sino locales. Tenemos diferentes tipos de antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINE, y algunos son selectivos únicamente para la COX-2. ¿Ya? Otros no son selectivos. ¿Sí? Los selectivos para la COX-2 producen menos efectos adversos que los no selectivos. ¿Ya? También se pueden interrumpir las cadenas de lipoxigenasas y de ciclooxigenasas con el uso de corticoides. Por eso los corticoides también son buenos antiinflamatorios. ¿Ya? ¿Qué propiedades farmacológicas tienen? A nivel cardiovascular existe una prostaglandina que se llama I2. Esta prostaglandina I2 también se llama prostaciclina. ¿Sí? Esa es una parte de un algoritmo que está en contacto y en equilibrio todo el tiempo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 o prostaciclina son potentes vasodilatadores, ¿ya? En la microcirculación y favorecen el riego orgánico. Estas pueden producir baja de presión, son débiles inotrópicos, pueden producir taquicardia y aumentar el gasto vital. Después tenemos el tromboxano A2, está en el otro lado del algoritmo produciendo el equilibrio. De un lado tenemos a la prostaciclina básicamente y del otro lado tenemos al tromboxano A2. La prostaciclina es vasodilatador y antiagregante plaquetario. ¿Sí? Disminuye la agregación plaquetaria. Por otro lado tenemos el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor y un agregante plaquetario. Está en las plaquetas, ¿sí? Y es un agregante plaquetario. Si alguna de estas dos sale del equilibrio, como suele suceder mucho con el tromboxano, ¿sí? Predomina eso. Lo que va a ocurrir es que va a haber éstasis sanguínea y aumento de la posibilidad de coagulación. Entonces predispone a que haya hipercoagulabilidad. Y eso predispone a trombos. ¿Sí? A trombosis venosas profundas, a trombosis cerebrales, predispone a trombos. ¿Ya? Entonces tiene que estar en un equilibrio constante la prostaciclina con el tromboxano o la prostaciclina I2 con el tromboxano. ¿Ya? Tenemos el PG alfa y la prostaglandina D2 que dependen del lecho vascular para ver si son vasodilatadoras o vasoconstrictoras. A dosis bajas son vasodilatadoras y a dosis altas son vasoconstrictoras. Y por último tenemos al leucotrieno C4 y al leucotrieno D4 que son potentes broncoconstrictores, ¿sí? Y además son vasodilatadores y extravasadores de plasma. Los leucotrienos producen edema porque, como favorecen la quimiotaxis, producen poros en el endotelio. Poros por comenzar en los leucocitos, los polimorfonucleares que nosotros queremos para la quimiotaxis, pero además sale plasma. Entonces así se va formando el edema, el calor, el rubor, el dolor en un paciente que tiene inflamación. ¿Ya? A nivel de la sangre, la prostaciclina es vasodilatadora, se produce en el endotelio y es vasodilatadora y es un antiagregante planetario potente, como ya les he dicho, tiene un rol importante para que la sangre fluya adecuadamente
¿sí? El tromboxano A2 se produce a nivel plaquetario, es un agregante plaquetario y produce vasoconstricción. ¿Sí? El glucotidieno B4 es proinflamatorio, un potente quimiotáctico transendotelial, ¿sí? Y participa en la degranulación. ¿Ya? Como les dije, apertura los espacios intracelulares para que el polimorfo nuclear salga sin problemas. Pero lamentablemente también sale plasma. Y ahí se produce el edema. ¿Ya? Las prostaglandinas inhiben acción celular de linfocitos y de leucocitos, o sea, regulan un poco la respuesta inmune. ¿Ya? Tienen un rol inflamatorio porque son vasodilatadoras, no porque son agregantes quimiotácticas, sino vasodilatadoras. Quimiotáctica es lo que es cotidiano, ¿no es cierto? Esos son quimiotácticos. Las prostaglandinas son vasodilatadoras. ¿Ya? Frenan un poquito la respuesta inmunitaria porque regulan la acción de los linfocitos y de los polimorfos nucleares, ¿sí? Pero tienen un componente inflamatorio en la parte del vasodilatación. ¿Ya? A nivel de músculo liso, la prostaglandina I2 o prostaciclina y la prostaglandina I2 producen broncodilatación, ¿sí? Y el PG-alfa y el tromboxano 2 producen broncoconstricción. ¿Ya? Los leucotrienos son mucho más broncoconstrictores que las prostaglandinas y prostaciclinas. ¿Ya? Entonces la acción broncoconstrictora de edema, de producción de moco de los leucotrienos es más potente, incluso más potente que la histamina, 100 veces más potente que la histamina. Las prostaglandinas todas contraen el útero, tanto que se usan como abortivos, ¿sí? O para inducir el trabajo de parto. En pacientes que tienen un parto prolongado o que no está progresando el trabajo de parto, inducen el trabajo de parto, relajan el cuello uterino, ¿sí? Contraen un poco el útero, entonces favorecen el trabajo de parto. ¿Ya? A nivel gastrointestinal provocan contracción del músculo liso, ¿sí? Y los leucotrienos son potentes contractores de la actividad intestinal. A nivel de la secreción gastrointestinal, las prostaglandinas, sobre todo la E2 y la I2, son citoprotectoras porque son vasodilatadoras. Además, la prostaglandina E2 disminuye la producción de ácido clorhídrico y aumenta la producción de moco en el estómago. Entonces, tiene tres formas de protección gástrica, ¿sí? La vasodilatación, la disminución de la producción de ácido clorhídrico y la producción de moco. ¿Ya? Provoca un aumento de la secreción también a nivel intestinal, entonces puede producir un poco de diarrea. ¿Ya? Uno de los efectos adversos del misoprostol o del Citotec, que es la prostaglandina que se compra, es la producción de diarrea y un poquito de náuseas. ¿Ya? A nivel renal, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 y la prostaciclina o la prostaglandina I2 protegen el riñón en ciertas situaciones. ¿Ya? Aumentan la secreción de renina y disminuyen la respuesta al ADH. El tromboxano A2 es vasoconstrictor a nivel renal. En el hipotálamo se produce fiebre y las prostaglandinas hacen que se produzca fiebre. A nivel de las terminaciones dolorosas, sensibiliza a las terminaciones dolorosas, al igual que los leucotrienos. Y por eso en la zona de edema hay más dolor. Ustedes se tocan algo que está con edema, van a sentir más dolor, ¿sí? Por eso se forman el calor, el rubor, el tumor y el dolor, ¿sí? Y son signos de inflamación, ¿sí? A nivel metabólico, las prostaglandinas inhiben la lipólisis, aumentan el
reacciones a este nivel en realidad no son tan conocidas. Se sabe eso, inhibe la lipólisis, aumenta la insulina, moviliza el calcio del hueso. Hay 5 tipos de receptores, ¿sí? Cada tipo de receptor para cada prostaglandina. ¿Sí? Para la prostaglandina D2, el DP. Para el F2, el FP. Para el I2, el IP. Para el tromboxano, el TP. Y para la prostaglandina 2 existen 4 receptores, de los cuales 3 son utilizados por el ser humano. ¿Ya? Una vez que se estimulan los receptores, la célula responde internamente con señales intracelulares. La respuesta es intracelular. Tenemos 3 tipos de receptores. ¿Ya? Todos los receptores, igual que los receptores de los leucotrienos, están acoplados a proteínas G. Pueden ser proteínas GS, que va a ser la proteína GS, lo que hace es aumentar la emilato ciclasa, y esto aumenta el AMP cíclico. ¿Sí? Pero esta célula, al contrario de lo que se dice, al final se va a inhibir, porque manda el calcio hacia una reserva intracelular. ¿Ya? Por ejemplo, la plaqueta se inhibe cuando se estimula la proteína GS, porque el calcio se manda al sistema tubular denso y se inhibe la liberación por la agregación plaquetaria. Luego tenemos las proteínas GI o inhibidoras, que inhiben la emilato ciclasa. La acción de estimuladora como la GS o inhibidora está en respuesta a la emilato ciclasa. Sin embargo, la GS, que es estimuladora, al final termina inhibiendo la célula. La GI, que es inhibidora, inhibe la emilato ciclasa, disminuye el AMP cíclico y se mueve el calcio de la célula. ¿Sí? Al final es activadora. La GQ es también una proteína que activa, ¿sí? Pero esta va a actuar activando la fosfolipasa C y produciendo mayor concentración de diacilglicerol y de inositol trifosfato. Entonces la mayoría de estas todas están unidas a proteína G, y la mayoría tienen un uso de proteína G inhibitoria o proteína G. Las leucotrienos trabajan con proteínas G también, y casi siempre aumentan el calcio ciclosólico, es decir, son G inhibitorias o GQ, a través de inositol trifosfato o de diacilglicerol. La prostaglandina también, la prostaglandina D, actúa a través de sus receptores DP y inhibe la plaqueta porque se acopla a proteínas ES. Esta aumentaba la emilato ciclasa, el AMP cíclico, ¿sí? Y entonces inactivaban a la plaqueta porque se paralizaban el movimiento del calcio en la célula. ¿Entienden hasta ahí? La proteína G tiene 4 receptores, solo están 3. El EP2, que es acoplado a proteína GS, estimulante, es decir, que al final va a terminar siendo inhibitoria. ¿Ya? Entonces, al inhibir la contracción muscular, va a producir vasodilatación o broncodilatación. ¿Sí? La EP1 es vasoconstrictora porque está acoplada a proteínas GQ. ¿Ya? La PIF aumenta la fosfolipasa C porque está acoplada a GQ, ¿sí? Y aumenta la producción de diacilglicerol y inositol trifosfato, lo cual produce vasoconstricción. El tromboxano igual está acoplado a proteína GQ, va a aumentar el diacilglicerol, el inositol trifosfato y produce broncoespasmo, broncoconstricción y además produce agregación plaquetaria. Este cuadrito que viene se lo tienen que aprender de memoria. Hay dos cuadritos que lo tienen que aprender de memoria. ¿Sí? Porque acaban de venir algunas preguntas y además
sabe qué acción va a tener cada leucotrieno o cada prostaglandina. ¿Sí? Este es de las prostaglandinas. ¿Ya? La D2 acoplada es estimulante, entonces vasodilata un poco el músculo liso, igual la F2, que es la prostaglandina 2, igual la prostaciclina, que si se dan cuenta son las únicas que se acoplan a proteína estimulante. Las otras se acoplan a proteína GQ o a proteína inhibitoria, ¿sí? Aumentan el AMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol, el fosfato y producen broncoconstricción o vasoconstricción. ¿Ya? Eso es a nivel de músculo liso. Como ya hemos visto, la prostaciclina estimula la GS en la plaqueta, aumenta la eliminatociclasa, el AMP cíclico, el calcio se mete a los reservorios y se inactiva la plaqueta. Si fuera músculo liso, lo que pasa es vasodilatación. Y si fuera el útero, también dilatación. ¿No? Pero si la plaqueta recibe una señal de trimoxano 2 que estimula la GQ, aumentando la reserva de inositol, fosfato y diacilglicerol, ¿sí? Y moviendo calcio, entonces se va a producir vasoconstricción. Entonces se produce vasoconstricción y además agregación plaquetaria. En el músculo liso endotelial lo que produce es una vasoconstricción. ¿Sí? Y en el útero puede producir contracción uterina. Entonces, en el endotelio vamos a ver que hay COX-2, produce prostaciclina, produce antiagregación plaquetaria y vasodilatación. La plaqueta es COX-1, que produce trimoxano 2, que es el equilibrio en el que se debe mantener, que produce vasoconstricción y agregación plaquetaria. Cuando se cortan y se hace una herida, se libera trimoxano 2. ¿Sí? Se produce agregación plaquetaria y vasoconstricción. Es una de las fases de repoblación, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve. ¿Ya? En el riñón existe la COX-2, que se produce prostaglandina y prostaciclina, y esto produce vasodilatación. En el estómago, COX-1, prostaglandina y prostaciclina, produce vasodilatación, disminución del ácido clorhídrico, aumento del moco y aumento del flujo sanguíneo. En el bronquio, la PGG-alfa produce broncoespasmo a través de la COX-1, ¿sí? Y produce broncodilatación a través de la prostaciclina y la prostaglandina E2. En los vasos del pulmón se produce vasoconstricción a través de la PGG2-alfa, ¿sí? Y se produce vasodilatación pulmonar, ¿sí? A través de la prostaciclina o la PGI2, que no está ahí en el cuadrito. ¿Ya? Y en el ojo la PGF2-alfa disminuye la presión intraocular. En la reproducción, las prostaglandinas contraen el útero y en la menstruación también se contrae el útero, ¿no es cierto? La única que no contrae, que ya habíamos visto hace un ratito, es la prostaglandina I2, que es la prostaciclina, que produce relajación del útero. ¿Ya? Actúan sobre la reproducción. Es más, la prostaglandina, ¿sí? Fue denominada así porque se encontró en cantidades abundantes en el semen humano, ¿sí? De próstata, glandina, de glándula, ¿sí? De glándula prostática. Entonces la prostaglandina no se sabe muy bien cuál es su acción, pero sí sirve para dilatar el cuello uterino y favorecer la contracción de las trompas. Sí, al dilatar el cuello uterino favorece el paso de los espermatozoides, ¿sí? Y al entrar la trompa hace que el óvulo pueda migrar, ¿sí? Entonces esto favorece la fecundación. ¿Ya? Entonces la prostaglandina favorece la fecundación. ¿Ya? En el embarazo la prostaglandina puede producir abortos.
protocolo Citotec. Es un abortivo. En otros países donde el aborto es legal, es parte del protocolo del aborto el uso del misoprostol. Acá en el Perú lo usamos en abortos incompletos, por ejemplo, gestantes que han abortado espontáneamente y se han quedado con algunos restos. Para evitar ese integrado, primero se le pone misoprostol. Si con misoprostol la contracción no es suficiente, ¿sí?, y no se logran botar todos los restos, entonces ahí se hace un legrado, ¿ya? Pero sirve para eso. Además, el misoprostol sirve para inducir el trabajo del parto, ¿ya? Madura en el cuello uterino, ¿sí?, se va dilatando y desapareciendo y aumenta la fuerza de contracción uterina. Entonces se utiliza la inducción del trabajo de parto para aquellos partos que están un poco difíciles, que están un poco lentos, ¿ya? Por eso el uso de AINE, antiinflamatorios no esteroideos, pueden prolongar la gestación, el trabajo de parto, interrumpen incluso el trabajo de parto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hemos visto otra vez que la prostaglandina I2 y la prostacyclina actúan sobre sus receptores CP y OCP, ¿sí? Y estos activaban que es activan la inacosiclasa, aumentan el AMP cíclico y disminuyen ya la movilidad del calcio, queda el calcio ahí dentro del cerebro, ¿ya? La prostaglandina I2 siempre es vasodilatador. En los receptores tipo 2, la prostaglandina I2 también es un activador, entonces es vasodilatador. Esto hace que se mantenga el ducto arterioso del feto. El ducto arterioso hace que la sangre pase directamente a la aorta y se oxigene, porque al final el feto que oxigena la sangre es la madre. ¿Sí? En la vida fetal, este ducto se mantiene vasodilatado por la producción de prostaglandina I2. Por eso durante el último trimestre del embarazo está contraindicado el uso de AINE. Puede hacer un cierre prematuro de útero, puede ser que tenga que ir. ¿Ya? En los pulmones, la prostaglandina I2 produce bronchodilatación, la F2, impulsando la E2 y los reportienos producen broncoconstricción. Los reportienos C4 y D4 producen un broncoespasmo severo, edema de la mucosa y broncorrea, aumento de la secreción bronquial. Estos tienen un rol fundamental en el asma y también en su tratamiento. Tenemos drogas que son antirretrovirales, como el Montelukast, el Safirukast, que se usan para el tratamiento del asma, porque hemos visto que las veces son 100 veces más potentes que los heroínas. Las prostaglandinas tienen un rol importante a nivel renal. Cuando el flujo renal cae por diferentes razones, el riñón puede entrar en insuficiencia renal por falta de flujo. Las prostaglandinas evitan que esto suceda porque van a producir vasodilatación. Pero ¿qué pasa si en una persona, sobre todo los niños que tienen respuestas más débiles, que están, por ejemplo, tomando AINE? Estamos inhibiendo la COX-2 y la COX-1, porque el riñón tiene COX-2, ¿no es cierto? Estamos inhibiéndolas y hacemos que haya menos prostaglandina, que es vasodilatadora, y menos prostacyclina, que es vasodilatadora. Entonces se produce una vasoconstricción. Y el uso de AINE en el riñón es nefrotóxico. Por esa vasoconstricción que se produce, que disminuye el flujo renal y que torna al paciente a tener
falla renal. ¿Ya? En la reacción inflamatoria, los leucotrienos son quimiotácticos, ¿sí? Es decir, son proinflamatorios, aumentan la permeabilidad vascular. Las prostaglandinas también son proinflamatorias, ¿sí? Pero son indirectas. Lo único que producen es vasodilatación. Acuérdense que las prostaglandinas limitaban la quimiotaxis de los linfocitos y de los polimorfos nucleares. ¿Sí? Entonces la prostaglandina es un inflamatorio indirecto. ¿Ya? Hay algunos tumores como tumores de riñón, de mama, de tiroides y de pulmón, ¿sí? Donde aumentan los niveles séricos de prostaglandinas. ¿Ya? Otro ejemplo importante en la reacción inflamatoria es la hepatocitosis familiar múltiple, donde estos pólipos suelen convertirse en cáncer. Uno de los tratamientos importantes en la hepatocitosis familiar múltiple es el uso de aspirina. ¿Ya? Es el uso de aspirina. Para evitar que se transforme en cáncer por inflamación. ¿Qué usos terapéuticos tenemos en los alcaloides? En realidad es difícil manipular su acción porque son producidas a nivel celular y a nivel local. ¿Ya? Su vida media es muy corta, tienen un metabolismo rápido, tienen efectos irregulares. Damos prostaglandina 2 que tiene 3 receptores, algunos estimulantes y algunos inhibitorios. ¿Ya? Las prostaglandinas que se usan de forma terapéutica no son las mismas que las endógenas. Porque si fueran como las endógenas, el tiempo de vida medio sería 3 a 4 minutos. ¿Sí? Entonces las terapéuticas son semisintéticas para que ese efecto dure hasta 6 horas. ¿Ya? La prostaglandina 2, el misoprostol, por ejemplo, el citotec, disminuye la lesión de los AINES, no es buena para curar úlceras, ¿sí? Pero si un paciente consume AINES por mucho tiempo y quiere evitar úlceras, debe tomar misoprostol. También toma misoprostol para disminuir el riesgo de falla renal inducida por AINES. ¿Sí? Además es costoso. ¿Ya? Tenemos otras drogas importantes para el uso de las úlceras, como es el omeprazol, la penicilina, que son mejores. Entonces el misoprostol lo vamos a usar solo para ciertos casos donde hay difícil tratamiento y son refractarios. No se quita el omeprazol o la penicilina, sino que se le agrega al omeprazol de la penicilina. La reducción gástrica se da porque hay vasodilatación, porque hay aumento de la secreción de moco y porque hay inhibición, ¿sí? Porque hay inhibición de la secreción de ácido clorhídrico. En impotencia mejora la circulación de los cuerpos cavernosos. ¿Ya? Se da el arflotastin, el caberget, una es prostaglandina I1 y la otra prostaglandina I2, es decir, una es prostaglandina y la otra prostaciclina. ¿Ya? Ayuda bastante en el tratamiento de impotencia. ¿Ya? Poco a poco ha habido otras drogas que son mejores. Pero por el momento todavía se puede usar aloprostatina. Para mantener un ictus arterioso persistente, también se puede usar el aloprostatina. En niños, sobre todo con bajo peso, podría producir un paro cardíaco. No se debe usar AINE en el tercer trimestre del embarazo, porque puede cerrar el ductus arterioso y el feto se muere ahí. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el cierre prematuro del ductus arterioso. En hipertensión pulmonar primaria, la prostaglandina
alfa es vasoconstrictora del pulmón relacionada con esta enfermedad. ¿Sí? Y se puede dar epoprostenol, que es una prostaciclina. ¿Sí? Como les dije, la prostaciclina es un vasodilatador pulmonar. ¿Ya? Incluso pueden llegar a reducir la necesidad de trasplante pulmonar o prolongar el tiempo de vida de ese pulmón hasta que llegue un trasplante pulmonar. En países como el nuestro, el trasplante de corazón y el trasplante de pulmón son realmente escasos. Esto es una ayuda para que el paciente pueda tener más opciones. ¿Ya? Las prostaglandinas dan un aporte importante, se usan por vía endovenosa, pueden producir efectos como náuseas, vómitos, cefalea y diarrea. En el glaucoma se usa prostaglandina vasoconstrictora a nivel del cuerpo ciliar, que es el latanoprost, que es comúnmente utilizado para disminuir la perfusión, la secreción del humor acuoso y disminuir la presión intraocular. ¿Sí? En el aborto tenemos el misoprostol y la linoprostona, perdón. ¿Sí? Se da por vía oral y vía endovaginal. ¿Ya? Se puede dar linoprostona también para dilatar el cuello uterino, o misoprostol para dilatar el cuello uterino cuando el embarazo ha llegado al final y queremos inducir el trabajo de parto. Los leuterocrienos que más se manipulan farmacológicamente son el C4 y el D4, ¿ya? Un poco menos el E4. ¿Sí? Ya habíamos visto en el asma, otra vez en el repetido varias veces, leucedema, broncoespasmo, broncoconstricción y aumento de la secreción bronquial. ¿Sí? Entonces tenemos inhibidores del leucotrieno C, el B y el E, y tenemos el montelukast, el safirlukast y el panlukast. El que menos efectos adversos tiene es el montelukast, que es el más usado, se usa en tratamientos de asma refractario o asma difícil y asma en niños. ¿Ya? En adultos, generalmente cuando es refractario o es asma intermitente. En niños, en la mayoría de niños, se usa el montelukast. Uno de los efectos adversos es que produce un poco de psicosis y ansiedad y aumenta el riesgo de suicidios, el montelukast. Entonces, en personas que tienen riesgo de suicidio, en personas que tienen un compromiso depresivo importante o que son pacientes psiquiátricos importantes y además son asmáticos refractarios, hay que pensárselo 2 veces antes de usar el montelukast, porque estos pacientes pueden suicidarse. La fisiopatología del suicidio con montelukast no está bien descrita. Sí aumenta la ansiedad, eso es algo importante. Pero el por qué no está descrito, pero sí el pensamiento suicida y el intento suicida ha sido aumentado por el uso del montelukast. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta?